sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Créanme que cuando les digo que Taekook tiene un sinfín de momentos poco heterosexuales es porque de verdad no miento. Y no es por el hecho de encontrarlos actuando sospechoso o diciendo cosas que se podrían malinterpretar, que me hace pensar en eso cada vez que me encuentro más momentos como esos, sino porque en realidad hay situaciones que sobrepasan mi poca capacidad de comprender las razones de sus actos y la forma en la que después tratan de aparentar normalidad. Quiero aclarar que todo es desde mi perspectiva, no busco influenciar en lo que vean ni pretendo ser yo quien asuma la sexualidad de ningún individuo. Recuerden que en ese canal se aprecia a Taekook tanto en pareja como individualmente, y por ningún motivo pretendo ofender el pensamiento que tengan respecto a esto. Como siempre saben que lo aclaro antes de, para evitar comentarios innecesarios o discordias entre las personas de los comentarios. Pueden hacerme saber sus opiniones al respecto y yo con gusto los leeré. Ahora, cuando hablo acerca de los momentos que más me hacen confirmar que Taekook va más allá de una simple unidad, me refiero exactamente al live que Hobi, Jimin, Taehyun y Jungkook iniciaron principalmente el día 16 de abril de 2022, donde aparte de haber sabido por parte de Taehyun que él y Jungkook habían hecho un viaje a solas y que además, extrañamente Hobi se había girado a verlo luego del raro comportamiento de Taehyun, al ver cómo Jimin apretaba la piel de Jungkook y este último también se daba cuenta de eso, fuimos realmente bendecidos al presenciar con nuestros propios ojos cómo ellos se acercaron sutilmente en cuanto Jimin tomó lugar junto a Hoseok. Taehyun hace el primer movimiento hacia él y Jungkook gentilmente se queda en la misma posición, hasta que Jimin termina de hacer la foto para Weverse y aprovecha a apoyarse sutilmente en las almohadas del sofá. Y aunque lo extraño ni siquiera llega a hacer eso, nadie puede decir que la forma en la que Taehyun lo mira por esos largos segundos puede provenir de un solo amigo más, pues vean la forma en la que incluso se lame los labios y los aprieta, antes de darse cuenta de lo poco heterosexual que eso pudo haber sido, mas no evitando la atracción visual que evidentemente Jungkook representó luego de haber llegado del gimnasio. Tengan en cuenta que minutos más tarde Jungkook dijo que se sentía sudado debido a eso y que era mejor ir a ducharse primero antes de hacer el live junto con ellos. Y aunque Hoseok pretendió apagarlo completamente para que Jungkook no se sintiera excluido de eso, por alguna razón, Taehyun iba a mencionar exactamente lo mismo que Jungkook, a pesar de no ser él quien necesitaba bañarse en ese momento, por lo que fue demasiado extraño que Jungkook lograra interrumpirlo antes de que Taehyun terminara de decirlo, diciendo que él debería de quedarse, porque ellos tres habían iniciado el live y no era justo que lo abandonara por una razón, que Jungkook no le permitió terminar. Lo que evidentemente solo hizo que Taehyun aprovechara la oportunidad de tomarle la muñeca y lo acercara completamente a él, como quiso hacer desde que Jimin había abandonado su lugar en el sofá, mientras decía que todos debían terminar el live juntos y pretendía no dejarlo ir solo, por aquella otra razón que solo había hecho a Jungkook entrar en pánico. Y aunque en esta parte no puedo estar 100% seguro de lo que se alcanzó a ver, me da cierta curiosidad saber por qué Taehyun hizo este tipo de expresión, a pesar del trabajo que Hobi estaba haciendo al terminar el acróstico que habían hecho para ARMY antes de despedirse. Ya que Taehyun inicialmente pareció estar concentrado en otra cosa, su sonrisa era más de nervios, que causado por lo que los demás decían respecto al acróstico de Hobi. Así que cuando Taehyun finalmente se separó de Jungkook y él retiró su brazo, por alguna razón la mano de este último terminó saliendo de un lugar completamente diferente a como si solo estuviese apoyando la palma detrás de Taehyun para más comodidad. No es algo que pueda afirmar, pero definitivamente todo este live representa exactamente lo contrario a lo que un amigo común haría, y no pude evitar colocarlo principalmente porque Taehyun y Jungkook están lejos de ser solo mejores amigos. El segundo momento que literalmente me hace confirmar que Taehyun y Jungkook están lejos de ser solo amigos es en definitiva a la vez que Taehyun literalmente no pudo mantener sus manos fuera de Jungkook durante el comercial que BTS hizo para la marca Loud, que es similar a cuando Taehyun lo había hecho de una forma más privada, luego de que Jungkook quiso subirse a su espalda y este no hizo más que actuar de dicha forma, mientras conseguía sonrisas nerviosas de Jungkook en varias ocasiones, lo que demuestra lo poco fraternal que pudieron y pueden llegar a ser si realmente se lo proponen. El 15 de junio de 2020, Taehyun posteó en Weverse una foto de sí mismo en una sesión de fotos, mientras decía en la descripción que alguien le había pedido que lo publicara, a lo que Jungkook rápidamente aparentó reclamarle cuando dijo: "¿Quién te dijo que lo publicaras?", y
y todo se volvía demasiado tenso hasta para su propio bien. Y definitivamente están lejos de ser solo compañeros de banda, si tenemos este momento que me hizo saber que estaba en el barco correcto. Pues incluso cuando Jungkook se acercó a Namjoon para susurrarle algo al oído como si estuviera pidiendo permiso para hacer algo más y recibió una afirmación positiva a su aparente petición, fue incluso demasiado obvio cuando comenzó a actuar normal alrededor de Taehyun. Y su nerviosismo ganó más que su razón, cuando terminó de hacer contacto visual con Namjoon y se motivó a caminar hasta él antes de siquiera llegar a arrepentirse, pues lo más adorable de toda su acción fue cuando terminó tomando asiento sobre Taehyun frente a miles de personas, y una clara satisfacción de haber hecho lo que quiso, aun cuando había una plataforma enorme donde podía sentarse sin ningún problema. Él sabía desde el principio lo que quería y lo obtuvo con la mayor felicidad que solo sus acciones podían mostrar, pues solo tienen que ver la satisfacción con la que terminó levantándose luego de un tiempo en el mismo lugar. Y el gesto que hizo hacia el público mientras tenía ese tipo de expresión es todo lo que yo quería decir en este video. Para un Bombo Jack, los chicos llegaron a comer a un restaurante luego de sus actividades durante el episodio. Taehyun en algún punto camina hasta la última silla del fondo y toma lugar ahí. Jungkook después lo nota y rápidamente acata su misma acción, mientras evita la primera silla y termina sentándose a un lado de Taehyun. Lo más curioso de eso es cuando todos terminan de comer y pretenden pedir más. Jungkook mismo admite estar lleno para seguir comiendo, por lo que segundos después, Jimin le pide cambiar de asientos para que él pueda estar más cerca de la comida, ya que Jungkook antes había dicho que no comería más. Hasta que por supuesto todo indicaba que tendría que sentarse lejos de Taehyun, y por ello terminó diciéndole a Jimin que él también comería más, contrario a lo que ya había dicho al principio. Así que debido a eso, Jimin le dijo que todos habían pensado que estaba lleno, y él simplemente no supo qué hacer más que negar. Lo que me recuerda exactamente a la vez que durante un programa japonés en 2019, Jungkook preguntó generalmente a Bangtan acerca de quién era su compañero de vida, y mientras todos decían que BTS y ARMY, Jungkook solo atinó a señalar a Taehyun con una sonrisa, que definitivamente lo delató. O hasta cuando Taehyun dijo que haría cosas que pudieran calmar su mente, y lo primero que Jungkook hizo fue saltar a preguntar con quién quería hacer eso, solo para asegurarse de ser tomado en cuenta. No es algo que pueda sacarme tan fácilmente de la cabeza, ya que Jungkook mismo hizo notarlo muy interesado que de pronto Jungkook parecía en la posible compañía que Taehyun ni siquiera había tomado en cuenta, hasta que Jungkook lo dijo. No se necesita ser experto para saber cuáles fueron sus intenciones al hacer esa pregunta. Incluso en varias ocasiones es Jungkook quien ha delatado el hecho de no querer ser catalogado como un simple amigo más de Taehyun. Y este, por supuesto, ha captado totalmente la indirecta cuando hace todo lo posible por no encasillarlo de tal manera. Y es que el hecho de que se toquen la barbilla de esa forma tan suave mientras imitan alguna escena frente a miles de fans y no solo se queden con hacerlo solo una vez ante los demás, me deja saber en qué posición ellos pueden estar. Si es que los besos pueden decir algo más allá de sus palabras. Definitivamente me quedo con la satisfacción de haberlos visto animarse a besarse frente a las cámaras y avergonzarse en el proceso, encontrando la oportunidad perfecta de hacerlo sin haber temido de sus deseos. Ya que es incluso adorable ver cómo Taehyun llega a sentirse realmente temido por la voz que más admira mientras lo escucha cantar, pues solo tienes que fijar tus ojos en las verdaderas acciones que una persona enamorada puede lograr en otra, sin haberse dado cuenta de ello. Porque claro, ¿qué tan normal sería que un simple amigo llegara a tocar parte de tu muslo, siendo completamente consciente de lo que eso podría llegar a causar en ti, a tal punto que ni siquiera pudiera prestarle atención a quien estuviera hablándole, y terminar haciendo ese tipo de gesto confundido? ¿O qué tan ciego puedes estar como para no darte cuenta que hasta la más mínima acción de haberle regalado un perfume de su preferencia, y haberlo llamado como mi bebé durante la carta que él mismo le escribió, podría ser solo meramente fraternal y no una relación que podría ir más allá? No solo fue extraño para el Seokjin, incluso Jimin sin pensarlo afirmó que eso solo podría provenir de Taehyun, y es algo que claramente no se puede negar. Como tampoco podemos negar lo consciente que fue Jungkook durante este fan meeting, cuando decidió posar de esas formas y mirar de reojo a su objetivo principal, que en definitiva trató de resistirse con todas sus fuerzas, al tensar los puños y morderse los labios para no caer en esa tentación llamada Jungkook, y cayendo sin miramiento en otras ocasiones en las que dejó de luchar contra eso y se unió a esa faena que fue no catalogar su relación con Jungkook en una simple amistad. Porque un amigo te halagaría por tus ojos penetradores y tú solo atinarías a responderle que si solo eso y nada más. O porque un simple amigo te preguntaría si quieres montar y no notarás la doble intención que posiblemente tuvo cuando lo hizo sin pensar más allá. Es claro que algunas personas prefieren tener vista selectiva y no notar que esas simples acciones definitivamente no pueden provenir de una simple amistad. Pero ¿quién soy yo para hacerles ver otra cosa? No es como que tenga miles de videos que puedo usar para seguir hablando de las 1001 razones por las que creo en Taekook como algo más que una subunidad, sin que se sientan demasiado presionados al respecto.
Pueden creer en miles de rumores sin fundamentos, pero las acciones se demuestran con hechos, y Taehyun y Jungkook lo han hecho a través de todos estos años, como para que todavía tengan dudas al respecto. Literalmente Taehyun podría venir a actuar de la manera en la que más le plazca frente a Jungkook, y todavía seguirías pensando que podrían ser solo amigos, porque te parece más correcto así. Caras vemos, pero Taekook siendo novios no sabemos, y seguiremos creyendo en ello hasta que no haya más de esto.